¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Vamos a trabajar ahora la traducción de un artículo muy importante del maestro Linares en una entrevista que le realizan acerca del método electroquímico, que es un tema muy importante que debemos desarrollar y que va a favorecer a algunas personas que vienen del método clásico, pero en este caso es el método electroquímico. En este artículo que él tiene aquí, sí, es como ustedes ven, está escrito en árabe y pues vamos a utilizar la aplicación traductora. Le damos copiar al texto y pues a buscar, vamos a buscar la aplicación que por aquí la tengo, traductor GX, en donde voy a ingresar el texto, le doy pegar y me ha traducido todo el contenido que está aquí, aunque hay que adecuar algunas respuestas porque el traductor es un poquito complicado en el árabe, por lo cual se los voy a leer y espero comprendan las partes más importantes de este método que es interesante. Miren, ya está traducido al español y pues aquí tenemos, en este caso, el diálogo con el maestro Linares de Argelia, titulado el tema El método electroquímico. Sí, en este caso vamos a ver las ventajas y desventajas que tiene este método, los aspectos positivos y negativos que podemos encontrar al utilizarlo. Y son preguntas respondidas por el maestro Linares de Argelia. Una de las preguntas que le realizan dice que cuál es el origen del nombre del método y por qué. Él comenta que el método electroquímico fue nombrado así por el maestro Linares en el 2018, y ya que luego de este nombre en otros sitios le pusieron otro tipo de nombres de acuerdo a los usuarios que estaban enseñando la radiestesia, pero obviamente se trata de, del método del maestro Linares. Algunos le llamaron Ratsin, otros le llamaron método mental, otros el inconsciente, en fin. Y nos comenta que es una palabra en el que se difiere porque hay una gran profundidad en el significado, y especialmente en términos de estudios de filosofía y de religión. El origen del método electroquímico, para llamarle así, pues tiene que ver porque se hace énfasis en el cerebro, y pues todos sabemos que el cerebro es un órgano que distribuye y emite vibraciones electroquímicas. Por eso es que se le llamó método electroquímico. La pregunta 2 es que cuáles son sus pros y sus contras de este método, y él dice que las ventajas son que responde a preguntas dentro de ti que tú ni siquiera sabes. Se utiliza en casos posteriores a que no has encontrado respuestas a otras formas de búsqueda. Se utiliza como una lectura de la mente, del subconsciente interior. Puedes usarlo para encontrar cualquier cosa. Y pues el aspecto negativo es que se ocupa de mucha concentración. Es difícil de usar en el campo durante mucho tiempo debido al sol y la fatiga física. Eh, Puede llevarte a demasiadas creencias si no estás completamente educado para las consultas. Utilízalo para adultos solamente en este caso. Vamos a ver después más adelante en qué aspectos, porque ya lo leí. Y también depende de la confianza y la psicología, la confianza que tengas al momento de consultar. Y puede ponerte en un estado de asombro después de tu éxito en encontrar y entender las cosas que ignorabas, o sea, que encuentres las respuestas verdaderas, ¿sí? Se puede usar para encontrar magia en la casa o un tesoro en la montaña, ¿sí? Entonces, pues dice que puedes tener pues dice, no te escandalices porque la alegría y el asombro son una de las entradas del demonio. Es decir, aquí yo lo entiendo que puede ganarte la avaricia, en este caso, si tú no lo usas adecuadamente, y puedes tener errores. ¿En qué reglas, pregunta 3, en qué reglas se debe confiar como base para la práctica de la electroquímica? Y pues nos comenta, pues que
La regla universal fue publicada por el maestro Linares, ¿sí? En primer lugar. Eh, Estudiar lo que hay a tu alrededor de información confidencial que no conoces es para lo que te sirve el método electroquímico. Lo que no conoces, porque ¿para qué vas a investigar algo sobre lo que ya estás viendo que está alrededor? Sino que es para investigar sobre lo que no sabes, ¿sí? Eh, se utiliza después de hacer una pregunta y esperamos la respuesta según la ley del sí y del no que tú le has programado a la barra, porque las barras son nuestros traductores de de nuestro interior y lo que no sentimos, lo que no sientes. A la derecha vamos a ponerle que es el sí y el no es a la izquierda, según la regla cósmica o del maestro Linares. Las barras no pueden hablar ni responder, ¿sí? Y transmitir información desde nuestro interior a través de la forma hablada. Así que el diálogo de la barra con nosotros es por medio de un sí o de un no. Movimiento a la izquierda, movimiento a la derecha. Y se hacen preguntas esperando una respuesta con total relajación y luego hacer otra pregunta y así sucesivamente. Esto se le llama programación mental conforme a la inducción del mundo interior con una manera legítima y científica. Es muy importante esto. Es muy importante tener preguntas concretas. La electroquímica tiene referencias confiables para aumentar el equilibrio intelectual sobre el tema. Es la pregunta que le hacen al maestro Linares y él dice que sí, porque estudiando a Sigmund Freud, ¿verdad? En su libro El psicoanálisis, eh, nos, nos puede dar algunas respuestas como argumentos. Es muy importante el trabajo con Sigmund Freud, si lo podemos estudiar para poder ver lo demás. ¿Cuál es el origen de la electroquímica como ciencia? Y pues él nos habla de varias cosas, por ejemplo, eh, la memoria, el recuerdo y la imaginación y sentimiento son habilidades mentales que fueron estudiadas y elaboradas por algunos científicos, escuelas filosóficas en el año 1700 y 1800 por los europeos y por los orientales. Estudiaron el yo consciente y el inconsciente, es decir, estudiaron el consciente y el subconsciente. Y, de, y esa es la esencia de la filosofía de Sigmund Freud, ¿verdad? De la doctrina francesa, en el estudio del sentimiento y el inconsciente, en la cual dice, por ejemplo, una persona tiene un inconsciente interior que no siente él. Es fácil cuestionarlo y saber lo que no sabemos de nosotros. Por ejemplo, a través del psiquiatra que interroga al niño enfermo para saber la causa de su crisis psicológica a través de la llamada asociación libres, que son deficiencias verbales para conocer los centros de miedo y fuerza y lo que está afectado. Tiene el interior psicológico del niño desde su nacimiento para conocer la causa de la enfermedad y diagnosticarla. Pues la base de estos estudios es que la mente consciente es algo que conocemos y almacenamos en nuestra mente. Y la segunda materia del método electroquímico es investigar lo que hay dentro de nosotros y que no nos damos cuenta. Se le llama las memorias inconscientes que están almacenadas dentro de nosotros y no las vemos. Utilizamos el método de hacer la pregunta sí o no para saber lo que hay dentro de nosotros. Pregunta 6. ¿Es posible hacer la mesa de resonancia, es decir, usar, usar la tabla de resonancia magnética del maestro Linares de acuerdo a las frecuencias que funciona con la misma lógica cuando estás en tu lugar? Sí, nos dice que sí podemos utilizar la tabla de frecuencias. Eh, Mezclar los caminos es con concentración, ¿sí? Y aquí nos comenta pues que no, el maestro Linares no tuvo necesidad de subir a la luna para descubrir cuál es su frecuencia. Entonces, él está seguro que es la frecuencia que conocemos como la 100, ¿verdad? Entonces aquí sugerimos, dice él, preguntas electroquímicas
pero nos aseguramos con experiencia real. Los métodos pueden ser mixtos. ¿Cuáles son los métodos? El de preguntarle a la mente, al, al cerebro y usar la barra. Son los dos métodos, pero cada método solo. Según, por ejemplo, entramos en la frecuencia con la tabla de frecuencias, con algún metal o algún material, y estamos buscando, y tenemos la intención de buscar en esa dirección sin el otro lado. Las barras aquí nos controlan el área y buscan todo a su alrededor, ¿verdad? No en la frecuencia del material que se busca. Recuerden, eh, no mezclarlos, pero cada uno usarlo por separado. ¿De qué depende este método? Bueno, pues el enfoque y la intención que tú le das para comprender lo que hay en nuestro yo inconsciente. Recuerden que es para investigar el yo interior. Finalmente, algo que quieras agregar, dice, no debemos confundir la ciencia psicológica con los estudios de la ciencia subconsciente, ¿verdad? Adoptados por Freud y por la psicología de los neurólogos como Lalande. En presencia de interrogación, el mundo inconsciente entre la ciencia de que previsión es un monumento y explotación ajena para que te diga hay vigilancia y envía tu ubicación. Recuerden que no podemos hacer mal uso del estudio del subconsciente porque es donde llegamos a malas prácticas, ¿sí? Como lo hace el, el psiquiatra con el paciente, donde lo hace hablar y en ocasiones tal vez no tengamos la verdad. Aquí es donde se encuentra la estafa. La verdadera electroquímica, atentos compañeros, es que aprendes a trabajar por ti mismo, ¿sí? Cuando sintió, visitó e inspeccionó y tiene una relación como la relación del investigador con el objetivo que visitó o la relación del investigador con la región que, y no como algunos estafadores que trabajan con una cuenta de WhatsApp y le dicen que envíe, examine, que le examinará una foto y que él está del otro lado y que a la distancia le dice lo que hay. Entonces, pues eso hay que prevenirlo, no es correcto. Y nos damos cuenta, por ejemplo, aquí sabemos nosotros que en México, en América, hay una persona que se dedica a contactar a todas las personas del mundo diciéndole que tiene miles de tesoros y que él les puede decir en dónde se encuentran y que les manden una cantidad y muchos ingenuos caen. Ustedes saben que nos referimos a una persona que se viste siempre con el uniforme del Boca Juniors. Pregunta 9. ¿Es exitoso para aquellos que buscan huecos y es exitoso para confirmar ese hueco? El éxito lo tienes tú y tu suerte. Entrena y verás los resultados. Hay quienes ya lo probaron desde el día que fue publicado este método, ¿verdad? Y pues dice que la persona que lo publicó casi se vuelve loco después de que su barra, cuando lo llevaba en mano derecha, lo llevó a buscarle a a un espacio técnico y casi se vuelve loco después de encontrarlo. Y la gente fue testigo de que no dormía por noches y comenzó a publicar como loco. Y en esa noche le pidió ayuda y que le ayudara y le prometió compartir. Entonces ahora es el mayor desagradecido que sucede en otras ocasiones también, eh, que cuando ya logran su objetivo ya se olvidan de ti. Lo último que fue es que la tabla de resonancia del maestro Linares dice que le robó a un anciano entonces, los nervios estaban inestables y perdió un poco de los sentidos después de ver el oro. Es decir, su método electroquímico empezó a ya no trabajarle por las cuestiones de actitudes negativas que tuvo esta persona. ¿Funciona en análisis remoto o no? ¿Y cuál es su tasa de éxito? Aquí me refiero como que a analizar una foto a distancia. Respuesta: ¿te beneficiarás de analizar a tu hermano a una distancia de 1.000.000 de kilómetros, siempre que él te analiza y el que lo analiza tengan una relación entre ustedes, que haya una relación en la sangre, una relación en el campo, que tengan afinidad, ¿verdad? Que conoces el objetivo o sientes un parentesco con la persona que estás examinando,
porque aquí hay un vínculo psicológico o físico entre ustedes. Si es una persona, debes conocerlo o conocerte. Si fuera un objetivo, lo habrías visitado antes y el resto de posibilidades no las apoyamos, porque llaman a espiritistas y estafadores para explotar a la gente sin cansarse de analizar a la distancia y afirmar que descubren a través de la luna o de un continente a otro y quieren lo mejor para ti, bla, bla, bla. El original es que él contiene sospechas, por lo que no debes apoyar a estos que te apoyan de esa manera diciendo que hay algo enterrado en tu sitio, en tu localidad. Porque primero te pedirá detalles para poder estar afiliado, te empezará a sacar respuestas para después decirte algo que tú ya sabías. Mm, por lo que roba tu objetivo y segundo, se aprovecha de tu ingenuidad con unas fotos que ayudaba a la gente y a encontrar tesoros y en tercer lugar, te engaña con unas fotos que usa satelitales y programas muy sofisticados para convencerte de que el asunto es científico y no una calumnia. Eh, Entonces te muestra lo que hay bajo tierra y te convence y pues compras, le pagas. Vas a escarbar y no es cierto. El método electroquímico es adecuado para la barra y para los demás dispositivos. No importa qué barra uses, aquí se considera la barra como un traductor. El traductor es, por ejemplo, puede decir, es hombre o mujer, largo o bajo, no importa su talla y edad. Y lo mejor es que sea un alambre de cobre simple, sencillamente. Podemos descubrir nuevas frecuencias por el método electroquímico, por ejemplo, la frecuencia del algodón. Es posible, es posible, pero de nada sirve si no se cumple con los experimentos de estar sobre el objetivo y la tabla de frecuencias cósmicas. Es una ciencia integrada que hay que cubrir. Por ejemplo, aquí nos da un detalle. Hay un médico que fue elevado por Dios a su última morada, es decir, que murió y trabajaba en él como analizador de códigos descifrados y lamentablemente no entiende nada la palabra cifrar como los demás. Es decir, si no entiendes cómo obtener una frecuencia, no puedes decir cuál es la del algodón, ¿sí? Esto es ciencia, no es adivinación. Se los comento porque hay compañeros que están utilizando, hablan de que ellos tienen sus propias frecuencias, pero no dicen cómo son. Entonces, no hay argumento científico cuando lo afirman. Es un método hermoso, pero creo que tiene aspectos negativos en cuanto a la mente subconsciente y la ilusión. ¿Qué opinan ustedes? Y el maestro dice que es un método científico que solo necesitas usar algunas veces y notar el nivel de confianza para desarrollar y activar tus capacidades como ser humano mismo un 33%, espiritual 33% y corporal 33%. Explota tus habilidades y enciéndelas solo con confianza en ti mismo. ¿Por qué el método electroquímico es tan efectivo a la hora de buscar magia? Y él nos dice que porque el alma interior, porque tu mente interior o tu subconsciente conoce la ubicación de la magia y ve en este caso, ve en dónde se encuentran ubicados los posibles trabajos y su fuente, como ves, dice aquí, el sol en el cielo, es decir, hay una similitud. La mente lo puede detectar y los magos se dan cuenta simplemente como se da cuenta el amigo del enemigo. Es decir, el mago sí sabe dónde está el trabajo mal hecho para ti y la barra también lo sabe, de acuerdo con tu mente. Es el alma que sabe lo que no sabe y siempre siente hacia los demás sin pruebas concretas. Dirigiéndose al hombre produjo cientos de encantamientos a modo de hipnosis del filósofo. Otros sabios, esta ciencia es real y el maestro Dinares de Argelia ha estado estudiando estas ciencias durante años y ha enseñado estas ciencias en instituciones y es neurológicamente muy superior y las referencias más importantes como las de Sigmund Freud, Sigmund Freud, que es el descubridor del yo oculto en el cuerpo humano, el mundo inconsciente o el yo inconsciente.
Es un libro muy interesante que se llama el psicoanálisis. Sin embargo, los extraemos de los aspectos negativos de estos investigadores occidentales. Es, su análisis es correcto en todo, pero se apoyan en una filosofía de atribuirlo todo al sexo, porque esa es la teoría de Sigmund Freud, que habla sobre el psicoanálisis y todo tiene que ver en relación con el sexo. Eh, pero parte de la teoría se puede utilizar para vincularla al electroquímico y poder diferenciar las cosas. Luego nos habla de otra pregunta. El embotellado tiene un papel efectivo y es similar o igual a la electroquímica. Y nos comenta que es un nombre general enviado a los árabes y fue escrito por personas que no sabían del Islam y que tampoco sabían de Dinares, pero Dinares resumió esta ciencia electroquímica y exponerla de una manera que no sea sospechosa y con ideas fáciles para que todos la puedan comprender, inclusive los islámicos. ¿Tienen represiones un papel de influenciar en las barras para que la respuesta sea incorrecta? Y dice, como un deseo ardiente de conseguir objetos de valor bajo la pobreza, es decir, que en ocasiones nosotros preguntamos a la barra y estamos dando el sí inconscientemente cuando la respuesta debe ser no. Y pues nos dice que sí. Si temes o amas algo, retrocederás y a menudo amamos el oro, por lo que nuestra mente nos lleva a pensar en encontrar tesoros, por lo que al final perdemos. Por eso decimos que primero hay que vaciar el espacio y le basta con buscar oro desde el primer día que lleva una barra, pues el oro se encuentra en los desiertos, no en nuestros países y granjas como algunos imaginan. Ahora vamos a hablar de beneficios del método electroquímico. Los estudiosos explican con un ejemplo de los hechos internos que ignoramos con este dibujo. Montaña nevada sobre el agua. Con el iceberg, el agua se lo sumergirá y con una parte será suficiente. Lo que sabemos y realizamos, que representa el 25% de nuestro conocimiento, es lo que queda a flote. Esta es una similitud con nuestra mente. En cuanto al resto de la montaña que no vemos y que no sabemos, dentro de nosotros del gran conocimiento e información está dentro de nosotros que no vemos y es el resto de la montaña que está sumergida en el agua. ¿Cuánto es? Pues es el 75%, lo que no conocemos. Ahí está el 75% de nuestro conocimiento almacenado y de la montaña y el uso del método electroquímico con una barra en la mano derecha. Es una indagación sobre ese 75% que ignoramos, pero que está presente en nosotros. El segundo beneficio de nuestra vida se divide en dos partes. Una cosa es lo que sentimos y usamos las frecuencias para investigarlo, ¿sí? Lo que conocemos. Nada más tratamos de buscar dónde está con nuestra barra metiendo una frecuencia. Pero también existe lo que no sabemos y usamos la electroquímica haciendo preguntas para devolvernos la información, traduciendo los movimientos de la barra desde nuestro interior. Hay confirmaciones de un biólogo llamado Rebo, en donde él dice que los recuerdos están guardados en nuestra mente y da un resumen de estos, ¿sí? Lo llamada Escuela Física de la Memoria, ¿sí? Y aquí da un ejemplo. Sí, muy claros. En resumen, la memoria y la información se almacenan en el alma. La información, la memoria y la información se almacenan en el alma. Y la memoria como en el cerebro, a pesar de las diferencias con el maestro Linares en su estudio y los que son musulmanes, y la memoria en el corazón. Recuerden, el corazón, memoria en el corazón. Memoria en el alma, memoria en el corazón. Pero estamos de acuerdo que esa información se almacena dentro de nosotros, psicológicamente, y eso es lo más importante ahora.
El otro beneficio es que la mente está conectada a la naturaleza con ondas gamma y beta y aproximadamente 4 ondas electroquímicas fuertes. Y si la mente, la intención, es explotada enviando ondas para buscar la mente, las barras pueden buscar y encontrar lo que quieren con un tremendo poder a través de los transmisores nerviosos electroquímicos en lugar de ondas electromagnéticas. ¿Cómo podemos desarrollar la mente para extraer estas ondas y enviarlas? Eso es bien importante. Es muy importante por lo que quise dar de respuesta. Las ondas originalmente están nadando en nuestro alrededor. Solo tenemos que entrenar explotándolas para la investigación. Enfocarnos con lo que quieres es enviar la onda a buscar. Cuando recoges la señal con tu mente, tu barra se vuelve con tu derecha hacia el objetivo. El cuarto beneficio, asimismo, está en el cuarto beneficio, asimismo, está el mundo. Joseph Brewer confirma científicamente que existe un método de conservación que adopta el maestro Linares para hablar nerviosamente con una barra, por lo que dice que existe una forma nerviosa llamada conversación, es decir, existe una conversación entre tú y la barra pues no nos da la respuesta por medio de la lengua hablada, sino que por medio de movimientos. Por esta razón, la ciencia y el campo de la psiquiatría apareció en humanos en el siglo XIX y ahora se ha desarrollado a través de la conversación de una persona con un médico, por ejemplo, para poder entender cuáles son los síntomas que tiene el paciente, ¿sí? Y de esa forma el médico comprende el problema de la enfermedad dentro del alma. Estos no son filósofos y espiritistas, sino científicos y médicos. Este es un gran reconocimiento al método, es lo más importante, científicos y métodos. Como tú, el psiquiatra francés, muy conocido por el método de la sugestión Barème y la hipnosis para saber qué hay dentro de nosotros de conocimiento y represión. Este científico se graduó como doctor de medicina y él mismo se convirtió en profesor de la universidad y demostró ser médico en la ciudad, y esto es otra prueba de que tenemos información almacenada dentro de nosotros. Para que utilice la hipnosis, la relajación y la calma, luego te hace preguntas para saber qué es lo que quiere de tu interior. Por eso es importante que nosotros tengamos relajación y meditación unos minutos antes de las búsquedas para poder estar en conexión, en conversación con nuestra barra de una forma más adecuada. El resultado final, el método Bello Tiempo de Linares de Argelia es competente en la teoría y aplicación, teoría y práctica, y estudia lo que dice y con testimonios y experiencia de campo, y conserva los valores islámicos y corta todo lo que contradice la fe. No depende de la espiritualidad, muy importante, esto no contradice, no depende de la espiritualidad y la ilusión, como algunos practicantes de sus barras lo hacen, que por medio clásico mental, que no saben ni qué pueden estar preguntando o en realidad si siguieron un método para poder buscar de verdad, sino que es interno, estudios profundos de los nervios y el alma, lo que hay adentro de ti y alrededor de ti y de conocidos. Y hay quienes tratan de ridiculizarte y decirte, ¿cómo puede una persona hablar con una barra cuando es algo inanimado? Y hacerte reír, tratar de hacer reír a la gente con él, mientras que es un ignorante científico de lo mencionado anteriormente, y es un ignorante que el psiquiatra mundialmente reconocido es su misión número uno. O sea que al psiquiatra sí lo valida y al practicante de la barra pues no, ¿sí? Entonces, pues, compañeros, dice aquí que el médico pues somos nosotros y la barra traduce lo que está dentro de nosotros mismos, y nuestros sentimientos que no vemos es lo que nos da a conocer. Este es un artículo que fue escrito por uno de los compañeros del grupo de Bello Tiempo
y aquí se encuentran los enlaces y de lo que ha salido de este método electroquímico. Recuerden que son dos métodos que tenemos del maestro Linares de Argelia, que es para bello tiempo, que es el uso de las barras y es el uso de la activación del cerebro para preguntar lo que no conocemos de nosotros, ese 75% que tenemos guardado, y nosotros establecemos un diálogo con la barra, haciendo preguntas cortas y concretas, el sí y el no, sí de la derecha, el no a la izquierda, y podemos practicar con cosas concretas. Esperamos haya más información al respecto para que no nos confundamos con la radiestesia clásica, sino que estamos trabajando con electromagnetismo, pero ahora desde nuestro interior, eh, trabajando con las transmisiones electromagnéticas a través de los nervios del cerebro hacia nuestra barra. Saludos, compañeros.